Muy buenas tardes. En primer lugar, yo quiero felicitar a la Asociación Progreso para la Dirección por la organización de este congreso, por organizarlo en Valencia y además de felicitarlo, pues darle las gracias en nombre de todos los empresarios valencianos por estar aquí, los empresarios valencianos, los que somos socios de APD y también los que no lo son. Y además por ese título tan sugerente de Conquistando el Futuro, que es algo que yo creo que necesitamos más que nunca. Miren, los empresarios yo creo que si tenemos una característica que nos define es que somos optimistas por definición. Si no fuéramos optimistas, pues díganme ustedes si en estos tiempos que estamos viviendo algunos nos levantaríamos de la cama cada día para ir a trabajar. La prueba evidente es que lo hacemos. Algunos de los que han intervenido, yo creo que todos los que han intervenido antes que yo en este panel, todos decían, llevamos 5 años de crisis. ¿Y cómo salimos de aquí? Bueno, pues vamos a contestar a eso con optimismo. Eso estaba en la Biblia ya. La época de vacas gordas duraba 7 años y la de vacas flacas duraba 7. Entonces, la buena noticia es que nos quedan 2. Naturalmente, ustedes van a decir, oiga, ¿y eso qué tiene de racional? Y dicen, oiga, pues nada, no tiene nada de racional, pero a que suena bien y además nos da un poco de ánimo. ¿Y cuántas cosas hacemos en esta vida cada día que no tienen nada de racional? Por tanto, ¿por qué va a ser esto una cosa menos? Necesitamos ilusión y esa la tenemos. Yo creo que esa es la función del empresario. Los empresarios invertimos, organizamos, hacemos estrategias, intentamos dibujar el futuro. Y lo intentamos dibujar y asumimos los riesgos siempre en unas condiciones de riesgo, nunca tenemos la certeza absoluta, de riesgo controlado, pero riesgo a final de cuentas. Y así es como funcionamos. Bueno, ¿y qué tienen que hacer las administraciones públicas? Pues yo creo que básicamente, en primer lugar, y permítame decirlo, pues dejarnos trabajar. Que eso lo sabemos hacer nosotros, no hace falta que nos lo cuenten ni nos lo reglamenten, eso lo sabemos hacer perfectamente. Lo que tienen que hacer las administraciones públicas es establecer reglas de juego claras y eficaces que nos permitan trabajar, y nada más. Y sin duda, una de ellas es un mercado único. Un mercado puede considerarse mercado único cuando se encuentra, valga redundancia, unificado, y además obedece en lo esencial a las mismas leyes, a los mismos impuestos, a las mismas monedas. Yo creo que un ejemplo de eso es la integración supranacional, que puede conducir en la práctica a la integración de los mercados nacionales, convirtiéndose en un mercado único, y la Unión Europea es uno de esos ejemplos. Este año 2012 se cumple el 20 aniversario del Acta del Mercado Único Europeo. Yo no creo que nadie, como decía muy bien hace un momento Enrique, nadie en España puede discutir que para nosotros, para este país, la integración en ese mercado único ha supuesto un sinfín de ventajas. Y déjenme darles solamente un dato. En el año 96, el 35% de nuestras exportaciones iban a la Unión Europea, mientras que en el 2011 este porcentaje ha sido del 65%. Es decir, prácticamente hemos doblado. Y eso en un mercado único, que además no es un mercado perfecto, que tiene muchas imperfecciones en esa unidad de mercado que hay que corregir. En mi condición de vicepresidente de COE, y además soy presidente de la Comisión Europea de COE, y entre mis responsabilidades están las relaciones con la Unión Europea y con Business Europe, que es una especie de confederación de las COEs, para que se me entienda, de toda Europa. Pues yo he tenido ocasión de participar últimamente en un documento, con ocasión de este 20 aniversario, al que llamamos Renovar el compromiso con el mercado único europeo. Este documento ha sido presentado por Business Europe a la Unión Europea, porque todavía, como decía antes, queda muchísimo que hacer por parte de los Estados miembros. Bueno, cuando yo estaba trabajando en este documento, en las múltiples reuniones que he tenido que mantener con diferentes gentes, tanto en España como fuera de España, yo no podía... Claro, el documento en cierta manera le reñíamos a la Unión Europea y a los Estados miembros porque no estaban haciendo suficiente para conseguir esa unidad de mercado en Europa. Pero claro, yo no podía evitar pensar, ¿y nosotros qué estamos haciendo en España? Porque claro, está muy bien reñirle al vecino, pero el vecino tiene toda la razón del mundo para decirte, oiga, ¿y usted en su casa qué hace? La siguiente pregunta que me hacía es, ¿estamos avanzando realmente en la construcción de un mercado único en nuestro país? Y desgraciadamente tengo que decirles que la respuesta a las dos preguntas es no. Estamos yendo precisamente en la dirección contraria. Esta mañana hemos oído al presidente del Gobierno, después al presidente de la Generalitat, diciendo que van a hacer una serie de cosas para avanzar en esa dirección. Estupendo.
háganlo, pero háganlo ya, no se esperen. Y uno de los obstáculos que tenemos para ese mercado único es el exceso de legislación, que en muchas ocasiones es farragosa, difícil de comprender, y por tanto, cuando una cosa es difícil de comprender, tengan ustedes la seguridad de que no se va a aplicar. Y en general, cuando se legisla, no solamente en España, también en Europa, no se tienen en cuenta cosas elementales. Y una cosa elemental es que hacer una ley es relativamente fácil, pero el trabajo no se ha acabado. Cuando se hace una ley hay que contar si uno tiene los mecanismos de supervisión que son adecuados para hacer cumplir lo que dice ese reglamento, esa norma o esa ley. Es decir, de nada sirve que yo haga una hermosa ley que diga que los vasos como este tienen que tener 15 centímetros de altura, si luego resulta que yo no tengo ni metro ni señores que sepan medir. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que lo va a cumplir quien lo cumpla, mucha gente no lo va a cumplir, y lo que estamos originando es una competencia desleal en la cual pierden los que cumplen con la ley, y eso no puede ser. Además de eso, en general, cuando se legisla, nunca, y a pesar, se ha anunciado muchas veces que siempre se haría, un estudio previo del impacto que la nueva norma va a producir. Impacto tanto económico como de costes añadidos para las empresas y para los ciudadanos. ¿Y cómo vamos en España en esto de legislar? Pues yo les voy a dar un dato, un poco escandaloso, pero les aseguro que totalmente cierto, es que dice que el BOE cada año publica 250.000 páginas. No han oído mal, 250.000 páginas. Y los diarios oficiales de las 17 comunidades autónomas publican anualmente también 750.000 páginas. Total, 1 millón de páginas anuales de leyes, reglamentos, normas, etc. Bueno, ¿alguien se cree que para que un país funcione hacen falta 1 millón de páginas de normas, de reglamentos y de leyes cada año? ¿Alguien se cree, además, que alguien se va a leer esto? Vamos a ver, con toda seguridad, todas esas normas y reglamentos no se van a aplicar. Primero, porque como decía el torero, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Y por supuesto, la mayor parte de esta reglamentación se hace sin previamente consultar con los afectados y sin que se haya estudiado, como decía antes, si hay medios para hacerla cumplir y qué impacto va a tener. Con esta exuberancia, por emplear una palabra, se me ocurren otras, pero demasiado escatológica, normativa, es natural que haya normas que digan cosas diferentes de otras e incluso que se contradigan. Y ya he indicado antes que al principio de mi intervención que los beneficios para todos que tiene la unidad de mercado es una reducción de costes y, por tanto, de precios, mayor transparencia, libre competencia. Muchas veces nos olvidamos o confundimos qué son las cargas administrativas que siempre pedimos que se reduzcan y qué es la distorsión del mercado. Son dos cosas distintas. La carga administrativa es un trámite repetitivo, innecesario, que generalmente origina un gasto evitable para el administrado. En sí misma la carga administrativa genera burocracia, papeleo, retrasos, molestias, costes, pero no necesariamente implica una disgregación del mercado. Y es una obviedad, creo que absoluta. No lo prometen los políticos todos los días. De nuevo, háganlo. Que necesitamos una reforma de las administraciones públicas que permita facilitarles la vida a las empresas y a los ciudadanos y reducir su dimensión simplemente para que nos la podamos pagar. Y los principios a aplicar para conseguir esta reducción y unas menores cargas administrativas son muy sencillos. Sé que no es tan fácil enumerarlos como aplicarlos. Yo lo resumiría en 3. Primero, una competencia, una administración. Importante. Hay cosas en las cuales interviene la administración de Bruselas, la del Estado, la de la comunidad autónoma, la del ayuntamiento, etc. Eso no puede ser. Segundo, un uso intensivo de las TIC, de las tecnologías de la información, y, hombre, ahí lo tienen bastante fácil. Fíjense ustedes con qué eficiencia el Ministerio de Hacienda nos manda todos los años el borrador del IRPF. Coño, eso funciona como una seda. Oiga, pues cópienlo, pero las demás cosas. La tercera cuestión, a mí me parece absolutamente fundamental, es que las administraciones públicas se tienen que gestionar, como hacemos en las empresas, en términos de coste-eficacia. Pero las distorsiones de mercado son una cosa mucho más profunda,
Son un conjunto de leyes, de obligaciones, de restricciones, de requisitos, de papeles que dificultan notablemente y a veces de manera injustificada la actividad económica, hasta el punto que en muchos casos condicionan seriamente su ejercicio. Hoy en día las empresas españolas se enfrentan a un complejísimo entramado jurídico, europeo, estatal general, estatal sectorial, autonómico, local, y vayan ustedes añadiendo cosas, que tiene como consecuencia inmediata el llamado coste regulatorio. Esos que los que vamos a menudo a Brasil nos reímos que ellos llaman, los propios brasileños, el custo Brasil, que es la ineficiencia de toda la administración. Bueno, pues todo esto origina un coste regulatorio importante. Ya sé que eso les parece muy bien. Tengo algún abogado ilustre en las primeras filas y eso les parece fenomenal a los despachos de abogados, pero mire usted, yo no estoy aquí para defender a los despachos de abogados, sino para defender a las empresas. Nosotros hemos puesto en marcha en COE una comisión de mercado interior con un observatorio. A ver de qué manera podemos primero identificar y evaluar estas distorsiones del mercado. ¿Cuáles son las causas de estas distorsiones? Pues yo creo que también, de nuevo, básicamente tres. La pluralidad de los legisladores. Aquí legisla todo el mundo, el Estado, las autonomías, los ayuntamientos. Segundo, la deficiente calidad regulatoria. Faltan siempre criterios económicos para evaluar alternativas regulatorias más eficaces, que serían las buenas, o más eficientes, que serían las de menor coste. Y después, la nula disposición de las administraciones públicas para someterse ellos mismos a una disciplina que disminuya los costes y los daños a las empresas. Yo no voy a cansarles, porque se lo digo de verdad, es un rollo, con la enumeración de las distorsiones de mercado que hemos encontrado entre las diferentes comunidades autónomas y el Estado. Y estas distorsiones se producen básicamente en todos los sectores y en todos los aspectos. Sectores industriales, construcción, energía, servicios, fiscales. Bueno, hemos identificado hasta 84 de estas distorsiones. Hemos hecho una ficha de cada una de ellas. Bueno, esas distorsiones pueden afectar a dos comunidades autónomas o a una comunidad autónoma y el Estado o a diversas comunidades autónomas. Diríamos que el número mínimo de distorsiones sería 84 por 2 y el número máximo sería 84 por 17. Bueno, ustedes se dan cuenta con eso de la magnitud del problema. Los empresarios pensamos que no solo hay que lamentarse, que no hay que quejarse, además hay que también proponer soluciones. Nosotros sugeriríamos, en primer lugar, la necesidad de una reforma constitucional. Sabemos que eso es un tema muy complicado porque puede afectar a asuntos de muchísimo calado político, como la estructura territorial de España, pero que se centrara no solamente en el impulso de la actividad empresarial, sino en abordar otros temas, como por ejemplo el de la sostenibilidad fiscal o la igualdad de derechos de los ciudadanos, porque creemos que todos esos derechos que se consagran en la Constitución, en la realidad no se ha hecho nada después para proveer los mecanismos necesarios que garanticen el ejercicio de esos derechos y la aplicación efectiva de los mismos. No es cuestión de modificar o limitar el esquema constitucional vigente. Yo creo que lo que hay que hacer es adoptar medidas eficaces para coordinar adecuadamente ese entramado constitucional. Pero sabemos que eso es difícil. En su lugar, y mientras tanto, proponíamos, el presidente del Gobierno ha dicho esta mañana que lo van a hacer, bueno, vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que hacen en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que tiene que establecer los principios rectores y que permita garantizar los principios de eficiencia, de proporcionalidad, coordinación normativa entre todas las administraciones públicas y, sobre todo, que aseguren la libre circulación de bienes, prestación de servicios y factores de producción a lo largo de todo el territorio nacional. Adicionalmente, esta ley podría contemplar otros instrumentos de diversa naturaleza que podrían ser muy útiles para ordenar, para clarificar, para simplificar y para aligerar el marco regulador de la actividad económica. Así, creemos que sería preciso adoptar, en el mismo sentido que las directivas comunitarias, disposiciones de aproximación de las legislaciones de las comunidades autónomas. Una de las cuestiones es, como ustedes saben muy bien, hay que transponer las directivas europeas a la legislación nacional y a la legislación autonómica. Bien, yo creo que esto se puede hacer de muchas maneras. Hay que transponerlas, es obligatorio. Hemos firmado los tratados y hay que hacerlo, pero se puede hacer de muchas maneras. La primera de todas, parece que la inteligente, es conocer bien a dónde se van a aplicar estas directivas, consultar con los afectados, ver qué medios tenemos, como decía antes, para que esto se desarrolle de una forma inteligente y práctica, pero desgraciadamente muchas veces no ocurre así.
tenemos un cierto complejo de tener que ser siempre los primeros de la clase, para que nos dé una medalla no sé quién, por cierto, lamento que no esté mi predecesor en el uso de la palabra, por cierto, medalla que la señora Merkel no es muy proclive a repartir. Y entonces, cuando nos llega una directiva europea, pues parece que el Estado dice, hombre, yo no me voy a quedar con la directiva europea, que, por cierto, suele estar redactada de forma que le convenga a Alemania y Francia. Casualidades de la vida, pero esas cosas son lo que suelen pasar. Entonces, lo que solemos hacer es, pues nosotros vamos a ser más listos que nadie. Si esta es la directiva europea, el Estado la coge y dice, yo cuarto y mitad más de problemas, de papeles y de limitaciones. Y cuando llega a las comunidades autónomas, dice, hombre, yo tengo que ser todavía más allá que la comunidad autónoma de al lado. Y yo otro cuarto y mitad más de la comunidad de al lado. Al final, ¿qué pasa? La verdad es que al final lo que pasa es que eso no hay forma de aplicarlo, porque no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que otra cosa que es fundamental y que es absolutamente fundamental es que, como garantía de esta unidad de mercado, es necesario que se aplique un principio de la legislación de origen y de la licencia única. Licencia única que permita que cualquier producto o servicio producido en cualquier comunidad autónoma pueda circular libremente a través de todo el territorio nacional sin más requisitos. Y para ello es preciso que las diferentes comunidades autónomas impongan algo que se hace ya en la Unión Europea, tampoco hay que inventar nada, el reconocimiento mutuo y la homologación de sus distintos trámites administrativos, tal y como se aplica en principio en la Unión Europea. En todo este proceso hay que hacerlo de una forma ágil, vuelvo a repetir, con el uso intensivo de las tecnologías de la información y con mecanismos pues, prácticos, útiles, por ejemplo, la creación y mantenimiento de repertorios online de bases de datos normativos. Con ese millón de páginas es que hasta para los asesores es un trabajo imposible encontrar cuál es la normativa que es aplicable, simplemente para simplificar la elaboración de códigos de buen gobierno. Y yo creo que además habría que hacer una colaboración pública-privada en el ámbito de la vigilancia de la unidad de mercado, porque tanto a lo público como a lo privado nos interesa que la unidad de mercado funcione de una forma eficiente. Y esto podría instrumentarse, además, con la creación de una comisión interministerial empresarial de la unidad de mercado que, en colaboración con la iniciativa privada, pues garantice que esto se va produciendo de una forma eficiente. Hace falta, al final, por parte del Gobierno, una estrategia global y valiente y decidida que nos permita impulsar una verdadera unidad de mercado en España. ¿Cómo vamos a competir en todo el mundo, en este mundo global, si no somos capaces de organizarnos en casa? Y esa estrategia debe responder al interés general del país, que es lo que decimos todos cuando no sabemos qué decir, y tienen que tener como finalidad, no puede tener otra, el beneficio de toda la sociedad y el incremento de la productividad. Lamento mucho haber hablado a 200 por hora, pero es que el moderador, cada vez que me vuelvo, me dice que abrevie, que vamos muy mal de tiempo. Espero de todas las maneras haberles transmitido lo que quería transmitirles y de nuevo agradecerles que estén aquí, desearles que lo pasen bien en Valencia y después de la cena de esta noche, hombre, todo no va a ser productividad. Disfruten de la noche de Valencia. Buenas noches, buenas tardes.